Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. A lo largo del 2024, de un año calendario, son muchos los episodios que se producen en un país. Episodios en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios de la vida nacional. En el caso de la justicia, en el caso de la Constitución, en el caso de las instituciones que norman la vida nacional, hay muchos hechos. Elecciones, reforma constitucional, procesos importantes, visión de cómo va a ser la composición de diferentes estructuras y organismos en el Poder Judicial, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público. Todo esto nos lleva a ver cómo va marchando el país, los procesos, qué camino van recorriendo, si estamos avanzando en los procesos institucionales, si estamos descuidando algunos puntos, qué punto de referencia tenemos hacia dónde nos llevan las cosas que hacemos en este momento. Conversar sobre estos temas interesantes con personas duchas, con personas respetables, con elementos conocedores del sistema institucional como el doctor Julio César de la Rosa, quien es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, es importante, es interesante. Con él tenemos un conversatorio hoy para analizar estos temas, para ver su visión, pero para ver la visión de los expertos sobre cómo va funcionando nuestro sistema institucional. Después de la pausa, conversamos con el doctor Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La República Dominicana ha vivido en 2024 uno de sus años regulares, años normales, claro, proceso electoral, reforma constitucional, las altas y bajas en la economía, las denuncias cotidianas de violaciones a derechos humanos y todo, algo normal en un país como el nuestro. Pero hay siempre puntos luminosos, puntos no tan luminosos, pero puntos interesantes e importantes que sí es bueno analizar porque conforman parte de la historia y del porvenir. Se trazan rutas para el camino a seguir en la nación. Y este año también el sector justicia, sector constitucional, ha tenido sus altas y bajas. Fíjense que terminamos el 2024 precisamente con disposiciones del Tribunal Constitucional relativas a leyes específicas y indica que el aparato, por así decirlo, el aparato institucional funciona. Usted puede estar de acuerdo, no le guste, pero funciona. Y eso es importante. Donde no funciona son en los países de dictadura.
Los países donde una persona, un hombre, un grupo, toma las decisiones por el colectivo y a veces no son las mejores decisiones. ¿Con quién conversar? Una persona con lógica, con prestancia, con un sentido de nación y un sentido institucional sobre estos temas. Nadie mejor que Julio César de la Rosa, por demás, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, pero un hombre de los tribunales, un hombre de la justicia, un hombre de la Constitución Nacional. Gracias por acompañarme, Julio César, qué bueno que está con nosotros. Gracias, Rudy, feliz Navidad. Gracias, igual para ti, igual para ti. Estos son días interesantes, pero son días de mucha reflexión. Si tú haces una evaluación en el espacio, vamos a ponerlo, de lo que ha sido este año, ¿cómo tú evaluarías en la parte institucional del país, el manejo, el desenvolvimiento, la consolidación de posiciones, las falencias que hemos tenido? ¿Cómo tú harías un análisis? Como normal. Ahí coincidimos. Sin novedad, sin muchas novedades. Naturalmente, el hecho de haber pasado por el proceso electoral de 2 elecciones pone en evidencia el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana, donde la misma noche se pudo definir el ganador. Ya esos traumas que se presentaban en la década de los 90, pues evidentemente que ya han desaparecido, y eso habla positivamente de lo que es la institucionalidad en la República Dominicana, donde se respeta el funcionamiento de sus instituciones, en este caso la entidad responsable de los procesos electorales, la Junta Central Electoral, pasó con nota sobresaliente porque se cumplió con el cronograma presentado y eso le valió su ratificación, salvo una excepción, de sus miembros, lo que nosotros también aplaudimos, y en su oportunidad pues establecimos que éramos de los que entendían que debía ratificarse la Junta Central Electoral por la labor que había desempeñado. Desde ese punto de vista, pues, se puede presentar como algo que ocurrió de manera regular, como ha venido presentándose después de ese trauma que vivimos de suspensión de elecciones en el año 2020, al igual que el montaje de elecciones en pandemia. Pues evidentemente que es plausible lo que ocurrió y eso le aporta a la institucionalidad en la República Dominicana. Ya en algunas de las tareas propias del Congreso, muchas bajas porque le fue declarada inconstitucional una de las leyes que fueron aprobadas en este año, la Ley 124, que crea la Dirección Nacional de Investigaciones o de Inteligencia, que iba a sustituir el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. Y el Tribunal Constitucional también, en una acción propia de un órgano constitucional y en favor de la institucionalidad, pues evacuó una sentencia declarando su no conformidad con la Constitución. Naturalmente, la Ley 124, plagada de inconstitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional, como un ente político, le buscó el bajadero menos traumático para el Ejecutivo, porque le dijo, bueno, quien falló fue el Legislativo, que no cumplió con el procedimiento de aprobación de una ley orgánica y no observó las disposiciones de la ley que también eran contrarias a la Constitución. O sea, le dio una salida política como un ente político, que es el Tribunal Constitucional, y le tiró la cuava al Congreso de la República y no así al Poder Ejecutivo. Por eso es que el consultor jurídico sale todo envalentonado a decir, no, la ley no fue declarada inconstitucional por el contenido,
sino por la forma de su aprobación. Bueno, debió ahorrarse eso porque todos sabemos que fue una salida que le dio el Constitucional para no entrar en contradicción con el que asigna el presupuesto. Ahí mismo te voy a preguntar algo. Hay un proyecto presentado de reforma a esa ley. Al esa ley declararse inconstitucional, o sea, esa ley no existe. Se aniquila automáticamente. Entonces ese proyecto queda... Sí, porque tendrían que no, presentar... el proyecto no se llegó a aprobar. Pero la modificación. por una sola de las cámaras. Exactamente. Entonces ya porque se trata de lo principal en la ley, ya las modificaciones son accesorias. Y por vía de consecuencia, si ya se declaró inconstitucional una ley por no cumplir ya tú no puedes el reformar procedimiento, tú no puedes porque una ley esa ley no existe. Inexistente. Sí, por eso. Entonces ya eso se cae. Ese proyecto debe reintroducirse y ahí debe aprovecharse las modificaciones que se le iban a hacer como para un proyecto nuevo. quitarle los artículos que eran contrarios a la Constitución, porque de haber sido declarada inconstitucional los artículos, se iba a modificar de manera parcial. O sea, se iban a modificar quizás los artículos declarados inconstitucionales y la ley. Exactamente, y continuaba con lo otro. otro. Declarar la ley extinguida. Totalmente, o sea, ya no. Contraria a la Constitución no existe. Reintroducirse yo quería aclarar eso. Claro, porque es inexistente ya. Así es. ¿Qué otros aspectos tú ves a lo largo de esta gestión? Bueno, el tema, por ejemplo, de la justicia presenta realmente un comportamiento que nosotros aspiramos cambie, el tema de la aprehensión de algunos casos sometidos al laboratorio judicial por parte del Ministerio Público, pero la declaratoria de extinción promovida por las partes encartadas que pudieran tener resultado favorable como consecuencia del agotamiento del plazo que el Código Procesal Penal establece para la duración de un proceso penal. Hay una declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal promovido por una persona encartada en donde no se le puso en conocimiento de qué se le investigó. Y creo que esto pues presenta de una forma negativa lo que es el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. Y para cerrar... Pero puede pues, servir para hacer las enmiendas de lugar a futuro. Efectivamente. Y también lo que fue la propuesta de resolución de protección de datos personales de la persona, pues que tuvo también la crítica de toda la comunidad, de gran parte de la comunidad jurídica, y sobre todo la falta de comunicación o de transparencia de lo que se trataba por parte del Poder Judicial, pues ha hecho que esto no pueda surtir el efecto que ellos procuraban, que puede ser algo mejorable, porque si es cierto que hay una etapa secreta de los procesos penales en donde se debe mantener la discrecionalidad de los nombres de las personas encartadas. Nosotros siempre hemos abogado porque realmente esto se pueda institucionalizar, de que no se han presentado personas con indumentaria de fugitivo, con chaleco antibala, con casco protectores, de pasearlo por un pasillo, sí, en una etapa que perfectamente pudiera preservarse. Ahora, después que se ha juzgado una persona condenado, pues ya esos datos deben liberarse. Sí. Eso ha sido conflictivo por el tema de que instituciones como la Sociedad Dominicana de Diarios dicen que pueden poner cortapisas en la búsqueda de información y de los procesos que son abiertos, pero también adolece del problema, y eso yo comentaba la semana pasada, adolece del problema de que el Ministerio Público por su lado suelta todo. Entonces, dentro del mismo alto estamento judicial, aunque tienen una separación entre lo que es la justicia per se y lo que es el Ministerio Público, pero son parte del estamento judicial. Entonces, ¿quién le pone freno a una cosa cuando tú estás tratando de enmendarlo por otro? Yo creo que por eso cuando hablamos de fortalecimiento institucional es que las instituciones funcionen, porque el Ministerio Público
tiene una doble función, la representación del Estado y de la sociedad. Y cuando el Ministerio Público investiga a un ciudadano, debe proteger los derechos de ese ciudadano que investiga. Sin embargo, también los medios de comunicación deben jugar su papel, porque si bien es cierto que deben dar la noticia, deben buscar la noticia, de hecho, tienen la garantía de la Constitución en su artículo 49, pues deben también administrar las informaciones, pero la noticia, que es el papel final del periodista, del medio de comunicación, es darla como llegue, como se presente. Si el Ministerio Público soltó esos nombres, pues ellos no tienen por qué embargarlo, por qué guardarlo, pues los dan. Pues debía también haber una responsabilidad compartida. Naturalmente, que no la den ni la publiquen. No, y partiendo del principio constitucional que es aplicable a todos, Claro. de que toda persona es inocente hasta que se pruebe su Claro, culpabilidad. entonces, a veces aquí se juzga, se condena y se encarcela moralmente a una persona. No, y personas que finalmente salen siendo absueltas y ya no se repara Eso es muy complicado. todo lo que se ha vertido contra esa Muy complicado, persona. muy difícil. Entonces es una situación compleja que ojalá pues pueda tener respuesta, porque penosamente vemos cómo de repente se sabe que hay un proceso de investigación contra uno o varios imputados y que se filtran nombres, cuando esto perfectamente se puede manejar con discrecionalidad, porque eso pudiera beneficiar al mismo proceso de investigación. Claro. Porque pueden haber cómplices que tan pronto toman conocimiento de eso, de Claro. Ocultar algunas evidencias. Pero creo que esto debe ser un acuerdo que lleve a todos los sectores a unar el esfuerzo y tomar decisiones sobre lo que debe ser el papel de la preservación de la intimidad de las personas, el abuso a veces de medios de comunicación que se extralimitan quienes participan de lo que son los programas de contenido, donde a veces se ofenden a personas. Y creo que eso debe de una forma u otra ser parte de un gran acuerdo nacional. Porque uno debe pensar en que en cualquier oportunidad le puede tocar a uno. Yo fui testigo de excepción por un tema familiar de que la ley que procura proteger las personas que fallecen en accidentes o de manera violenta, se pueda preservar la imagen del cuerpo de esa persona ya fallecida. Y hay que emplearse a fondo para uno poder evitar escenas desgarradoras, como ir a un tribunal y tener que ver el ser querido fallecido expuesto en lo que es un expediente que ya automáticamente se convierte en público. En los Estados Unidos hay un acuerdo no escrito, pero un acuerdo ético, por así decirlo, entre las grandes televisoras y la gran prensa, en que no publican imágenes de personas fallecidas en actos violentos y este tipo de cosas, sino que hacen gráficas a distancia Sí. o el dibujo, por ejemplo, en los tribunales, nadie ve muy difícil una imagen de alguien que está siendo juzgado. Es un dibujante. Y cuando no, se le pone un difusor en las caras, en los cuerpos. Pero es un acuerdo, vuelvo y digo, no escrito, es un acuerdo ético que la gran prensa lo practica. Ético, claro, pero ya se ha ido un poco de las manos por el tema de la popularidad y el desenfreno de las redes sociales. Las redes sociales y los celulares. Exactamente. Todo se sube en los celulares. Que hay una ley que procura sancionar eso y hay mecanismos tecnológicos que permiten verificar de dónde se originó y cuál fue el recorrido que tuvo esa imagen. Y además de eso, muchas veces determinar la intención. Efectivamente. Porque muchas veces es el morbo, muchas veces es
para salir, para buscar lo que le llaman like, pero muchas veces hay intenciones a posteriori, Sí, o sea, más, ocultas. más allá de ayer. Sí. Más, Y ahí más está, allá. ahí entra lo que es también el derecho de la gente de reclamar ese derecho también. A la gente no le gusta mucho meterse con los periodistas, pero eso es así. No, y es que uno debe pensar como si fuera uno, porque hoy le toca a uno, mañana le toca al otro. Así Yo es. que he sido siempre he estado preocupado por el tema de la preservación de la dignidad de la persona y en lo que ha sido el ejercicio a lo largo de mi vida, es precisamente tratar de que las cosas, darle el carácter institucional, no referirme a nadie de manera particular ni de manera peyorativa, porque así mismo uno quiere que no se haga con uno. Entonces yo creo que ese esfuerzo de procurar, porque en esencia lo que plantea el Poder Judicial no es malo, tal vez se abrió mucho y pudiera tener algún tipo de restricción para el ejercicio periodístico, pero de que usted puede identificar por sigla a personas que están siendo investigadas y que no han pasado a la otra etapa del proceso, pues usted debe preservar eso. Y creo que es saludable para todo el mundo. Y de las cosas que uno siempre va a destacar es que se logró desmontar lo que hacía la Policía Nacional de presentar a personas acusadas o detenidas por sospecha de un hecho y se presentaban ante las cámaras de televisión. Eso se desmontó hace tiempo. Sí, y ha continuado. Sí, sí. La vida ha continuado y es bien porque uno veía a veces esos rostros compungidos de personas que dicen, pero ¿y por qué yo estoy aquí? Si simplemente yo tomé conocimiento de un hecho que no provoqué. ¿Y por qué? Y uno veía eso y después cuando eran descargados, ya esas imágenes no habían forma de borrarlas. Por eso ya hay una serie de... Y menos ahora que todo se queda. Claro, ya hay lo que es el derecho al olvido y una serie de figuras que se han ido incluyendo, inclusive de que usted le puede pedir a una de esas redes sociales que le den de baja alguna imagen con la cual usted no está de acuerdo. Julio César, a lo largo de estos últimos tiempos hemos conversado aquí en ocasiones diferentes sobre el tema del Ministerio Público. En este caso especial, donde dos altas funcionarias fueron designadas por el Poder Ejecutivo, por el presidente Luis Abinader en el 2020, incluso fueron anunciadas en decreto y fueron juramentadas primero que el gabinete, como una forma de darle la importancia y la trascendencia que el presidente Luis Abinader había mantenido de uno de los ejes principales de su campaña, de su oferta de campaña de gobierno sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad. Han pasado 4 años, vamos a entramos en el 5º año de gestión. Este año ha habido cambios en la estructura para nombrar una nueva Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que ya ha dicho que se va, incluso que debía irse y parece que prolongó un poco más hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura ahora la designe. ¿Cómo tú ves todo esto y cómo tú ves ese engranaje de la parte de la justicia en el Ministerio Público ahora con este nuevo mecanismo, con este impasse, con todo esto que ha estado pasando en el entorno del Ministerio Público? Bueno, fue un aspiracional del presidente de la República de llamar, no Ministerio Público Independiente, Justicia Independiente, llegó a decir. Sí. La única independencia que se logró fue que por primera vez una persona que no pertenece al partido de gobierno es designada al frente de la Procuraduría General de la República y que con esto pues se despejaba el camino de que el presidente pudiera tomar decisiones al respecto. Bueno, el presidente no lo ha tomado porque evidentemente no ha tenido la oportunidad, porque no ha habido ningún proceso contra uno de sus cercanos colaboradores.
en donde sí se hubiese puesto a prueba eso. Si se le iba a marchar a un allegado al presidente, un Ministerio Público independiente. Esto no pasó de ser una aspiración del presidente, porque en efecto no hay independencia del Ministerio Público. Para ser independiente no debe depender de los recursos que le asigna el Ejecutivo. Y vimos cómo se tuvo que negociar una huelga de fiscales reclamando aumento salarial, mejores condiciones de trabajo. El Ministerio Público adolece de recursos para realizar su labor, al extremo de que hay fiscales que tienen que presentar casos sin tener las evidencias suficientes como para lograr una sentencia definitiva de ese caso. Lo someten por el tema de la perención y finalmente los casos se caen. Hay muchos, hay varios ejemplos de estos. Y algunos que están casi en camino de que pase. Efectivamente, no tiene el personal que requiere el Ministerio Público. Aquí hay representantes del Ministerio Público en pueblos que tienen que proveerse de su vehículo, de combustible para realizar su labor. Con un estancamiento en las promociones, lo que ha creado un cuello de botella. Un Ministerio Público que no tiene un plan de retiro, que los servidores del Ministerio Público que están ya para pensión están pasados porque no se atreven a abandonar o pedir la jubilación o aceptar la jubilación porque pierden una serie de facilidades que tienen de ingresos por gestión o por compensación, así como el seguro médico. El seguro médico de un activo es diferente al del jubilado. Sí. Entonces le baja también el ingreso. Cuando debería ser al contrario, el jubilado y pensionado. Entonces, ya por edad, ese debe tener mayor totalmente protección. Entonces aquí hay representantes del Ministerio Público que le han dedicado su vida al Ministerio Público y tienen que irse con una mano adelante y otra atrás. Entonces no me pueden hablar de independencia de un Ministerio Público que tenga esas carencias. Entonces eso fue una aspiración del presidente y se le compró el discurso. Además, en un régimen presidencialista como el de República Dominicana, la independencia es compleja. Totalmente. De cualquier estamento. Totalmente, y sobre todo cuando viene del tema económico, porque el presupuesto es el que decide. Claro. Pero ahora mismo... Además de eso, nadie soporta, o muy poca gente soporta, para decir gente o institución, soporta una llamada del presidente. Mira, Julio César, caramba, tiene un problema ahí. Caramba, ¿qué es lo que le pasa a Julio César? Con decir eso, no te está diciendo nada. El funcionario o la persona dice... Mira a ver qué se puede hacer. No, sin decirle eso siquiera. Me preocupa porque él es amigo mío. ¿Qué es lo que le pasa a ese muchacho? Y con decir eso, está diciendo, déjame pensar porque, oye, este hombre es amigo del presidente. Me llamó. O sea, en un régimen presidencialista como eso... No, pero por ejemplo ahora, nosotros que valoramos el hecho de que no sea una designación directa del presidente de la República, pasó a ser el Consejo de la Judicatura, sí. El Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué pasa? Que no le pusieron los 4 años de duración, sino 2 años tendente a evaluación. Entonces, estamos en la misma. ¿Qué va a ser lo primero? Además, lo somete el presidente. El presidente. Todos los órganos colegiados, el presidente es el jefe. Si el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Suprema, el jefe. Si el Consejo del Ministerio Público, el presidente, el jefe. Si la rectoría, el Consejo Universitario, el presidente, el jefe, el rector. Sí. Entonces, no nos podemos llamar a engaño, pero ¿qué ocurre? 2 años para un procurador designado, para hacer equipo, si viene de la calle, ¿verdad? O sea, que no es de la carrera. Para hacer equipo se le va 1 año. Sí. Entonces va a ser evaluado en 2 años y depende del resultado de la evaluación. Él no se va a calentar en esos 2 años. Ahora, si es por 4 años, ya la cosa es diferente. Yo me hubiese preferido que sea por 6 años. Incluso que trasvase el periodo. Que tome 3 años de uno y 3 años de otro. Por eso que trasvase el periodo exactamente constitucional del presidente y eso no le genera un marco de dependencia
incluso hasta afectiva, para ponerlo así. Exactamente, de identificación. Él fue Sí. que me juramentó, fue que me presentó. Sí. Ahora, este no fue que me presentó. Ni Eso, nada de eso. aunque no ocurra, le da más... Más en la- elegancia en la toma de decisiones. y en la visión de la gente le da Claro, más, despeja claro. más el tema. Entonces, eso obligaría a los presidentes hurgar bien a quién escoger, a la academia, al ejercicio, y tú puedes, hurgando, encontrar un perfil, de esos perfiles que te dicen, si hay, si no hay, no hay. Así es. Yo quisiera que ese sea mi juzgador O en un momento determinado. lógico. ¿De qué? De que tú tienes la seguridad de que si ahí no hay, no hay. Eso me recuerda a mí la presidencia de la Junta de Morel Cerda, que Hipólito le faltaban unos votos, recontaron, revisaron. Dijo, y se contó todo ya, no hay nada que contar. Entonces ahí aquí Hipólito va a restaurar lo que había sido el plan del amarre de la chiva en la casa de Sí, Balaguer. claro. Tengo mi chiva amarrada donde Balaguer. Sí. Cuando va Balaguer, que van a pedirle el PLD, miren, dice, no presto mi sombrero 2 veces. Dejen ese hombre que gobierna. Y es presidente. O sea, Morel no se prestó a sacar votos de donde no había. Entonces todavía aquí quedan hombres así. Entonces usted se busque ese perfil, 6 años. Yo tengo la garantía de que esta persona, si yo no cometí una irregularidad, Así es. me va a Así es. juzgar. Así es. Julio César, permíteme una pausa en este punto y a ustedes, amigos, para retomar ya en la segunda parte de este conversatorio estos comentarios, este análisis sobre qué ha sido el devenir de este año en el marco principalmente de la justicia, pero también extrapolándolo a lo que es la situación del país, porque todo esto tiene que ver cómo se desarrolla el país. Con la anuencia suya, permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, en este conversatorio con Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, pero también, o principalmente, no también, porque no es un adendum, sino principalmente un hombre de los tribunales, un acucioso en los estudios de los temas de la Constitución y del ejercicio del derecho en República Dominicana. Julio César, vimos más o menos así qué ha pasado. La reforma constitucional finalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte judicial, pero también con las otras partes, ya es un hecho. ¿Te satisfizo, primero? Y segundo, ¿qué tú ves en el devenir inmediato con todo este tema del ordenamiento institucional judicial? Sí, todas las reformas, evidentemente, obviando las que eran, las que tenían como principio, el principal objetivo, el tema de la repostulación presidencial, traen sus cosas buenas, ni hablar de la del 2010, pero tuvimos reformas constitucionales que fueron con el propósito
de variar el tema de la repostulación presidencial. Claro, en este caso tal vez se pudo haber hecho más, profundizar más. Sin embargo, lo que se hizo para mí fue interesante el hecho de unificar las elecciones, Sí. de la misma forma que el hecho de reducir la membresía de la Cámara de Diputados. Debieron eliminar los diputados al Parlacén, porque eso no hace nada. De igual forma, el hecho de que el presidente de la República no aprovechara esa condición para él colarse en el 28, porque si no le ponían ese transitorio de que no puede él presentarse, pues habría tanto la posibilidad de Danilo, porque desaparecería ese transitorio, pero se ratificó, y el que incluyó respecto a Luis Abinader, pues también garantiza de que no habrá uso de ese tercer periodo por el tema de que la Constitución que iba a regir era la que lo eligió en ese último periodo, en el 24-28. Por ese lado está, sin lugar a duda, se dio un paso de avance. Lo del Ministerio Público, el procurador, me hubiese gustado que fuera por 4 o 6 años, se quedó en 2 años, La revisión, con posibilidad de evaluar, y la exclusión del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión del presidente del Tribunal Constitucional. Creo que sean puntos lógicos. Efectivamente, porque hay un representante del Poder Judicial que no es un funcionario de elección popular, pues puede estar otro de que no tiene esa condición, pero electo por ello. En el caso del procurador sobraba, y eso fue un invento que no vimos la razón. ¿Qué tú crees que podemos esperar con todas estas reformas, con una nueva composición que no sabemos cómo va a venir del Ministerio Público, porque no sabemos a quién van a designar en la posición? Hay muchos nombres que suenan, comenzando por el de la propia doctora Jenny Berenice Reynoso, Esa es mi candidata. Que es la segunda, ¿no? Y pareciera ser lo lógico. Ella es la que ha tenido la voz cantante en todos estos grandes casos de persecución de la corrupción y del delito. Pero suenan nombres, uno no sabe. ¿Qué esperar? Vimos lo de los fiscales y sus demandas. Vimos también que hay jueces que están también accionando, buscando también mejores condiciones de salariales y de trabajo en sus campos. ¿Qué podemos esperar? No, yo creo que ya naturalmente eso será cuestión de enero, el que se pueda aprobar la ley o la modificación de la ley del Ministerio Público para, dentro de lo que son la designación o la composición del Consejo, de la función del Ministerio Público, pues modificarle algunos aspectos. Y ya creo que se aprobó en una de las cámaras la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya está aprobada en una, sí. De forma que prevea lo atinente a la nueva figura del presidente del Tribunal Constitucional, sí, la inclusión, la recomposición y la designación, además de los jueces de las altas cortes, la del Procurador General de la República. Tan pronto eso se produzca, pues debe entonces ya escogerse a la persona que va a presentar el presidente de la República, que me imagino que debe tenerlo identificado. Yo quise dejar para esta parte un tema que me gustaría oír tu opinión, y como no he conversado contigo sobre este tema actual específicamente, el tema de la composición de la Cámara de Cuentas, el papel que juega la Cámara de Cuentas como un ente de control, de revisión, de chequeo, de arqueo a el funcionariado público y las acciones del funcionariado público, tanto a nivel
del gobierno central como descentralizado y otros poderes del Estado, como el caso de los ayuntamientos. Pero también, visto todo como se ha desenvuelto en los últimos tiempos, la imagen de la Cámara de Cuentas. Hay alguna versión que dice por ahí que debía ser un solo funcionario, no un equipo colegiado. Hay muchas versiones. ¿Cuál es tu opinión, Julio César? Mira, el problema, Rudy, es que un país no puede alcanzar su desarrollo institucional sobre lo que decida una persona en particular o dos personas en particular. Es el caso, por ejemplo, la ley de Cámara de Cuentas, la 1004, ya fue modificada. Claro. Un proyecto promovido por Félix Bautista. Hubo la gran oportunidad de que esa combinación de modificación de la Constitución de la República, de que la Cámara de Cuentas fuera un órgano unipersonal, porque la razón que llevó a ser un órgano colegiado, que antes eran 9, sí, y en la modificación de la Constitución del 2010 se redujo a 5, es porque tenía las atribuciones contenciosas tributarias, operaba como tribunal. Por eso, antes del 2004, la función de la Cámara de Cuentas no era tan demandada, porque las atribuciones principales que tenía era la de ser el tribunal contencioso tributario. Y lo de las auditorías era algo prácticamente accesorio. ¿Qué ocurre? Se le quitan esas atribuciones, se crea la jurisdicción administrativa, ya no tiene por qué ser un órgano colegiado. Estos órganos colegiados donde llegan cabeza calenturienta, donde llegan personas que no tienen el más mínimo manejo emocional de trabajar en equipo, pasan la situación que hemos desgraciadamente visto. Sí. Primero, una Cámara de Cuentas que un juicio político no se hacía 50 años, cuando la destitución de Manolín Jiménez se hace para destituir a los jueces por el comportamiento que exhibieron, no fue por irregularidad en términos de manejo de fondos, sino por la situación que crearon. Y en este caso también. Y en este caso ocurre también lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Que si ya tenemos esa experiencia, ¿por qué si se va a modificar la Constitución no se introduce esa modificación y se hace la ley conforme a una persona, como ocurre en los diferentes países? Hay un Contralor General y un auditor interno, que es el que tiene el Ejecutivo para verificar previo al gasto. Porque aquí la Cámara de Cuentas tiene la obligación de fiscalizar el gasto, auditar el gasto. En el año 2021. Una vez producida la acción del uso del gasto, dinero. Sí. Porque tienen que rendirle al Congreso. Sí, y por el Contralor es previo al gasto. Al gasto. Control a priori, control a posteriori. Control interno, control externo. ¿Qué ocurre? Que la Cámara de Cuentas es el brazo de fiscalización del Poder Legislativo. Que no lo ejerce tampoco. No lo ejerce porque ellos van y son tan bárbaros que reciben algo que le lleve el presupuesto ejecutado, se lo lleva a la Cámara de Cuentas y dice que es el informe de ejecución presupuestaria sin hacer una auditoría. O sea, usted está mintiendo y ustedes están recibiendo. Y está violentando lo que son sus atribuciones. Claro. ¿Por qué? Porque usted debe llevar el informe del gasto de lo que usted auditó. Si usted no auditó a salud pública, usted no puede llevar eso al Congreso porque usted no sabe de qué pasó ahí. Entonces, ¿qué ocurre? La ley de Cámara de Cuentas establece que debe hacerse un cronograma de auditoría, una programación de auditoría, claro, el plan anual de auditoría. Claro. Salvo que se presente una situación de una investigación especial. Que amerite por una situación X. Pero ¿sabe cuántas auditorías ha realizado esta Cámara de Cuentas en lo que lleva de gestión? 4 años, en donde ha gastado 6.500 millones de pesos. Alrededor de 40 auditorías. Pero de esas 40, 30 la encontraron ahí. Que ya estaban a cuarta, como dicen los muchachos. Que nada más había que revisarla y hacer el informe y mandarlo para donde haya que mandarlo. 30. En efectivo han hecho 10, por así decirlo. 10. Y de esas 10 fueron investigaciones especiales que le solicitó el Ministerio Público, que fueron 84 y nada más hicieron 10.
que son diferentes a una auditoría. Entonces es un una organismo investigación. infuncional. Bueno, nosotros, Por así decirlo. nosotros calculamos que a este país, de los cuartos tuyos, de los míos, le salió cada auditoría 140 millones de pesos. Cada auditoría. De las 40, 6.500 dividido en 40, 140 millones de pesos. Sopla. Eso es un país que no podamos tener acceso a saber qué ha pasado con el presupuesto de educación, que son que ha manejado en esos 4 años 100.000, casi un billón. Casi un billón Un billón. de pesos, claro. Un billón de Son pesos. 200,000 y pico anuales. Un billón de Sí. pesos. Y no sabemos. No sabemos qué ha pasado en la Fuerza Armada, con el manejo de la frontera, en salud pública, en obras públicas. En cualquier dependencia del Estado. No sabemos. Que para eso es que están. O deben ¿Entiendes? estar. Se supone. Entonces, ¿Qué no tú hay un sugieres informe que de se nada. debe hacer ahí? Bueno, ahora está la Cámara de Diputados haciendo las evaluaciones. Ojalá no respondan a directrices de poder y elijan a quienes ellos entiendan que por el currículum presentado tienen calidad y vocación para poder enderezar eso. Uno ve eso tan utópico, Julio César, aunque debe ser lo lógico, porque quienes lo están eligiendo son entes políticos, realmente. Efectivamente, eso es algo que hubiese sido, esa hubiese sido una atribución también del Consejo Nacional de la Magistratura, que fuera una sola, que fuera unipersonal, porque quienes están representados en el Consejo Nacional de la Magistratura hay 2 senadores y 2 diputados. Sí, 2 de gobierno y 2 de gobierno, entre los 4 legisladores, 2 del partido oficial o el mayoritario, De mayor y 2 de la mayoría, oposición. exactamente. Y 2 de la oposición. Y los Entonces otros son sería entes ese también. apolíticos que son Eso los hubiese sido un escenario fabuloso para elegir a quien fuera a dirigir la Cámara de Cuentas. Y no hay oportunidad aún, pienso yo, de enmendar esto. ¿Qué habría que hacer? ¿Una reforma Modificar a la ley o la Constitución? En la Constitución. Exacto, porque la Constitución establece que es un órgano constitucional que estará compuesto por 5 miembros. Un organismo colegiado. Exacto. Bueno, visto esto, nosotros tenemos por delante esta situación, esta recomposición. ¿Hay reformas el año que viene en las altas cortes? En el 20, hay un grupo que sale ahora en el 25 de jueces de la Suprema, los jueces del Tribunal Superior Electoral también. Y son por cada 4 años. Sí. Exactamente, sí. Ya se eligió la Junta, queda pendiente el Tribunal Superior Electoral y ya el Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia o evaluación de los jueces de la Suprema que ya cumplieron el periodo para el cual fueron escogidos. Y el procurador y los 7 juntos. Exactamente. Sí, eso es lo que queda pendiente. Si tú haces una evaluación final, ¿tú crees que la justicia ha dado pasos interesantes, importantes, se ha fortalecido, se ha disminuido, ha sido igual? ¿Cómo Bueno, no ha retrocedido. No ha retrocedido. Exactamente, es la conclusión. Se han hecho intentos, tenemos la aspiración de que mejore. Y ojalá que mejore el sistema carcelario, que es también uno de los objetivos que tiene, sobre todo, que tiene el gobierno y el Estado. Bueno, es que el sistema carcelario estaba descansando en el tema de la cárcel o del centro de corrección de Las Parras, más poblado, que es La Victoria. Para Las Parras. Se inició el proyecto de Las Parras, pues allí hemos concluido que se invirtieron 6.000 millones de pesos conforme el expediente presentado por el Ministerio Público. Sin embargo, el gurú del sistema penitenciario, Roberto Santana, dijo que terminaba en 240 millones de pesos. Le sorprendió cuando el presidente dijo que 1.600, pero fue licitado la rehabilitación de esta cárcel o de este centro penitenciario en 2.000 millones de pesos. Le fue otorgado por el MIBET, que fue a quien le dieron la responsabilidad de
ese levantamiento y licitó que para terminar se lleva 2.000 millones de pesos. Le fue adjudicada a la empresa constructora Malespín y nos sorprende que para la supervisión de ese proceso de rehabilitación se ha licitado 140 millones de pesos, que supera el porcentaje que tradicionalmente se presupuesta para la supervisión externa de una obra. Y por eso vamos a seguir viendo que este proceso de construcción, terminación e inauguración de las Parras va a llevarse todo el dinero del mundo. Entonces, está supeditada a que eso se termine, para que se pueda sentir alguna mejoría en el sistema penitenciario. Y ese es un modelo que puede significar un antes y un después del sistema. Evidentemente que sí, claro que sí. Bueno, Julio César, gracias por este conversatorio. Qué bueno, qué interesante hablar sobre la nación, sobre las instituciones, con personas como tú que no son tremendistas, porque a veces uno conversa y uno tiene la impresión de que habla con personas que son muy sectarias, y entonces uno termina con la duda. ¿Será así o no será así? ¿O será simplemente fruto de las emociones o de los intereses individuales? Me alegro de este conversatorio como siempre. En Oye País yo creo que damos oportunidad de que la gente saque buenas conclusiones de lo que pasa aquí y de cuáles son las realidades que vivimos. Gracias de nuevo. Gracias, siempre a la disposición, Rudy. ¿Y cuándo no? Tú sabes que yo te he dicho que yo soy como el SIDA, que mato y desacredito. Si no comparece, puede tener un problema serio. Gracias, amigos, gracias por acompañarme en este conversatorio sobre la situación de la justicia, el sistema institucional de República Dominicana, viéndolo en perspectiva de este año 2024 y del próximo año 2025. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.